Estamos listos para la palabra del Señor. Y no sé si la puedes ayudar en la traducción si necesita. Y voy a tratar también, lo hacemos ahí para leer. A la gloria de Dios. Y hoy vengo con un mensaje que se llama: hoy tienes la oportunidad de recibir un milagro. Today you have the opportunity to receive your miracle. That's what I want to talk about. Así que hoy tenemos la oportunidad de recibir un milagro de parte del Señor. Hay un amén ahí, pero yo lo recibo. Amén. Recibimos ese milagro y para eso quiero ir a una bella historia que está en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 35 al 46. Y dice la palabra del Señor: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. Y al oírla a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó diciendo: ¿qué quieres que haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. El Señor añada bendición a esa palabra. Voy a orar por eso. Señor, te doy gracias, Señor. Gracias que tú eres bueno, Señor. Y para siempre es tu misericordia, Señor. Ahora yo te pido, mi Dios, que tú nos ministres. Nos ministres, Señor, a nuestra vida, Señor, a través de esta palabra. Simplemente, Señor, usa mis labios para transmitir tu mensaje y a tu Espíritu Santo para discernir cada palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Me llama la atención que cuando el subtítulo en la Biblia habla del Evangelio, dice: un ciego de Jericó recibe la vista. Un ciego de Jericó recibe la vista. Entonces, los versículos nos dicen que venía el Señor en una multitud. Es decir, que el Señor venía dentro de un grupo bien grande. Y ese ciego, uno nada más, verdaderamente aprovechó la oportunidad de acercarse al Señor. De todos los ciegos, a uno solamente se acercó. Me empezaba a hablar de cuántas gentes en el mundo no tenemos, tanta gente ciega que no conoce del Señor. Y por más que tú le dices, no te escuchan. Pero había un ciego en ese lugar, el único que tuvo el coraje de decir: yo quiero acercarme a Jesús. Había uno solo. Bartimeo era ciego de nacimiento. Hay muchos escritos en cuanto a este ciego, pero no son escritos canonizados, sino la historia de Bartimeo. Y yo decía: ¿quién era este ciego Bartimeo? Y hay unas historias de los padres, y en otro momento de estudio se los traigo, porque ¿cómo era que él estaba allí? ¿Qué hacía Bartimeo en ese lugar, en ese momento? Es decir, que era un ciego y mendigo. O quizás al revés, si lo podemos preferir, era mendigo y ciego. ¿Cuál de los dos? Hay muchas personas que son ciego y mendigo. Uno cree que el ser ciego simplemente era algo físico, pero realmente hay personas que no tienen una ceguera porque no conocen del Señor. Y hay personas que andan mendigando palabras por todos lugares buscando una verdad. Y hay una sola verdad, hay un solo camino, se llama Jesús.
Es decir, que el oficio de Bartimeo era pedir. Él imploraba la misericordia de la gente mostrándose dócil. Me encanta cuando escribía esto, porque un mendigo, cuando tú ves a alguien que tiene una necesidad, no le ves cara alegre. No, de necesitado con un cartelito que dice, necesito, tengo hijos, tengo esto, yo necesito de esto. Es lo que uno ve en un homeless. Porque realmente el que no tiene al Señor es homeless. Y Bartimeo era ciego y no tenía del Señor. Era su oficio era ser amable con un corazón que quizás sentía resentimiento. Y a mí me ministraba esto, porque yo decía, cuando uno ve a un homeless en la calle, paraste, estás y lo ves que viene al lado tuyo con su latica y te mira. La mirada de un homeless es muy diferente, porque te mira como diciendo, ¿qué me vas a dar? Estoy aquí en necesidad. Y cuando uno no le da, ¿qué estará pensando ese mendigo cuando tú no le diste? Entonces, el mendigo, él estaba ahí, me imagino todos los días buscando. Bueno, hoy era mi trabajo. Empiezo ya a las 8 a mendigar. Hay personas que empiezan desde temprano a mendigar y no saben que tienen al Rey de Reyes. Entonces mendiga. Entonces, el resentimiento que tiene que haber tenido este ciego cuando cada persona lo ignoraba. Hay personas que son ignoradas constantemente y siguen mendigando porque no han llegado a ver el que tienen alante. Es decir, que ese era su trabajo. La ceguera en aquellos tiempos era frecuente. De hecho, había mucha ceguera en ese lugar. Y estudiaba y decía, pero ¿por qué era? Muchos de ellos creían que era porque había mucho sol, porque como había mucho desierto, dice que en aquellos tiempos no habían gafas de sol. Entonces ellos creían que esa ceguera se debía al sol. No entendían las causas de la ceguera que ellos tenían. Algunos le decían que era el sol. La incapacidad física era algo que le achacaban también a la suerte. ¿Qué le habrá pasado a aquel? Es decir, que los ciegos, como cualquier otra persona que sufriera algo, un defecto físico, decían que era una maldición. Venía un ciego y decía, ¿qué habrá hecho tu familia? ¿Qué habrá hecho tu padre? A Jesús se lo dijeron. ¿Qué ha hecho este? ¿Y qué pasó con este? Y es que hay cosas que uno tiene que entender que es para la gloria de Dios. Y quizás ahora hay alguien que es ciego en tu familia y todavía no conoce del Señor, no ha visto. Pero ahora uno tiene que decir que ahora yo sé que la visión del Dios se la va a dar. Porque ahora no ve, no entiende. Y es que los ciegos no eran recibidos en los lugares sagrados. Mira qué tremendo. Por eso es que siempre estaban afuera. Por lo general, vamos a ponernos todos así. Por lo general, uno nunca ve mendigo dentro de la iglesia, lo ve afuera. Así va eso. Y es que el Señor en sí, vino por aquellos mendigos. El Señor quería hacer algo diferente, porque en aquellos tiempos no se dejaba a nadie que tuviera un defecto físico entrar a la sinagoga. Todos estaban afuera. El paralítico afuera de la iglesia. Todos estaban fuera de la iglesia. Pero el Señor vino para entrarlos a la iglesia y darles la sanidad. Todos estaban fuera. Es decir, que era una maldición. Y allí estaba Jesús caminando. Venía caminando. Y a mí me llama mucho la atención que para el Señor nunca hay coincidencias. Es como dice mi mamá, diosidencias. Amén. Es decir, que cuando más ciegos deben estar en Jericó mendigando, ¿cuánto más había? Porque Jericó, sabemos que
el Señor derrumbó todas sus murallas allá en el Antiguo Testamento. Pero el Señor vuelve y trae eso mismo porque el único que podía sanar, liberar a ese lugar de una vez y por todas era Jesús. Y ese ciego estaba allí, era en Jericó. Ahora vamos a analizar esa palabra del Señor. Y la primera dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego sentado junto al camino. Me llama la atención, junto al camino. Y es que no es lo mismo estar junto al camino que estar en el camino. Y es que estar junto al camino te lleva a una vida de ceguera y con un destino de mendicidad. Es decir, que cuando tú no estás en el camino, no puedes nunca recibir lo que Dios tiene para ti. Y hay veces que hay personas que quieren estar junto al camino, pero no en el camino. Hay personas que tú le dices, vamos a la iglesia, y dices, no, pues, cansado, está bien, no, yo creo, tranquilo, no vayas. Y es que estar junto al camino no hay bendición, la bendición está en el camino del Señor, estar en Jesús, porque en Él está la bendición del Señor. Y dice entonces, su palabra dice, acercándose Jesús a Jericó. Me encanta eso, que acercándose Jesús a Jericó. Y es que el Señor siempre está para aquellos que lo invocan. Es decir, que el Señor siempre se acerca a nosotros. Si usted cree que el Señor no está en su casa, si usted cree que el Señor no está en el mundo entero, ahora mismo, en todos lugares, esperando que haga alguien que diga, Jesús, hijo de David. Él está en todos lados, simplemente está esperando que alguien lo llame. Cuando tú lo llamas, Él está ahí, Él siempre está ahí. Hay personas, sobre todo nosotros los cristianos, a veces pensamos, Señor, ¿dónde tú estás? A veces nos hacemos esa pregunta cuando tenemos problemas. Señor, ¿dónde tú estás? Ahí está. Es que el caminar se trata de fe. No se trata de ver, se trata de obedecer y caminar. No se trata de verlo. Porque yo sé que Dios está conmigo. Porque dice, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, que yo declaro algo ya hecho, aunque yo no lo vea. Pero si yo lo declaro hecho, ahora en fe, es hecho en el reino celestial. Y como es hecho en el reino celestial, será hecho también en la tierra. Porque dice la palabra del Señor, que todo lo que atares aquí será atado en el cielo. Y todo lo que se desatare en el cielo será desatado en la tierra. Es decir, que si yo desato bendición sobre mi vida, entonces será desatado bendición en el reino. Si yo ahora ato toda esta bendición sobre mí, sobre mi familia, será atado también eso. Es decir, que esa comunicación está siempre constante. El Señor siempre está ahí. Porque Él es omnipresente. Y dice, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Pero que pasaba Jesús de Nazaret. Es decir, que le dijeron que pasaba Jesús de Nazaret. Hay mucha gente cuando escuchaba eso, sobre todo en aquellos tiempos, y todavía cuando a veces uno se refiere a alguien que no conoce, uno dice, no, ese es José de Chambo. Ese es fulano de Carol Stream. Este es Margarita de Elgin. Pero lo que a veces no podemos reconocer ese es Jesús el Cristo. Entonces, hay personas que reconocen a Jesús de oídas, que están diciendo, sí, ellos son cristianos. Ellos son aleluya. Ellos son, porque no pueden mencionar al Cristo, al Mesías, al sanador. Entonces, hay gente que lo menciona. ¿Cuál es el alboroto que hay allí? ¿Cuál es el alboroto que ahora está sucediendo en All Nation Church? ¿Cuál es creo que son cristianos. Creo que son cristianos. Porque no conocen, no pueden mencionar a Cristo porque no lo tienen.
porque son ciegos todavía y no pueden ver lo que tienen delante de ellos, que está el sanador. Porque aquellos que también están diciendo esto necesitan también como el ciego. El Señor caminaba en la multitud. Había muchas gentes que seguían a Jesús, pero no seguían a Cristo. Sabían que Jesús el Nazareno era el carpintero. Sabía que el Señor era el que necesitaba. Pero hay un solo Dios y un solo mediador entre el cielo y la tierra, y se llama Jesús. Muchas gentes seguían y siguen a Jesús, pero no conocen a Jesús. No conocen a Jesús. Las Navidades, ¿de qué se trata las Navidades? ¿De qué se trata las Navidades? Del Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿De qué se trata las Navidades en el mundo? Festividad. ¿Qué festiva? ¿Cuál es la fiesta? Los regalos. Pero se le olvida el gran regalo del Señor de Señores. Ese es el gran regalo. Los demás no importan. Amén, que el Señor te pueda suplir de todas esas cosas, pero el regalo más grande se trata de Jesús. Y muchas personas a veces, inclusive, van a lugares y ven quizás un ídolo, una estatua de Jesús. Yo le decía a mis hermanos una vez, ¿quién nos enseñó que Jesús lucía así? ¿Quién nos dijo que Jesús era de pelo largo, de barba, tenía bigote, tenía ojos claros? ¿Quién? Porque la Biblia no dice. Porque el Señor dice que Él busca a verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Es decir, que hay un Dios solamente, pero el Dios todopoderoso no tiene descripción física, porque Él es el Dios todopoderoso y a Él se adora en espíritu y en verdad. Amén. Así que Dios no puede obrar milagros en corazones incrédulos. Es decir, que hay personas que quieren un milagro, pero no reciben el milagro porque simplemente no creen. Entonces, cuando el Señor quiere hacer sanidad sobre una persona, lo que necesita el Señor, Él lo puede hacer sin decírtelo, pero Dios no hace nada que no sea autorizado de parte de nosotros. Es decir, que cuando nosotros recibimos lo que Él quiere, pero tiene que estar conectado con nuestra fe. Porque si Él te dice, ¿qué quieres que haga en tu vida? La pregunta es, a veces nuestras oraciones son genéricas. Señor, bendíceme. ¿Pero en qué? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Entonces, hay personas que no reciben el milagro, no porque no oraron, sino porque no creyeron en lo que estaban orando. Cuando tú oras, usted tiene que declarar esa oración ya hecha. Pero no se trata a ti de cuestionar cuándo será hecho, sino obedecer y creer y seguir caminando. Ya yo planteé, imagínense, vamos a ponerlo así figurativamente. Dice que nuestras oraciones son como incienso, perfume fragante ante el trono celestial. En el tabernáculo había un lugar donde se ponía ese incienso para que eso se levantara ante la presencia de Dios. Yo cojo un incienso y lo pongo como oración ante el trono celestial. Yo creo que eso será aroma fragante ante Él, para que Él se sacie y Él me responda. Pero Él no me responde mis caprichos, Él responde mis necesidades. Aleluya. Así que Dios no puede obrar. El Señor todo lo puede, pero la incredulidad es el mayor obstáculo para los milagros. Y dicen en Marcos capítulo 6, 5 y 6 dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaban asombrados de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. El Señor llegó a su pueblo y no pudo hacer milagros, porque todo el mundo decía, ese es el Nazareno. Ese es el hijo del carpintero. Ese es el hijo. Ellos no estaban mirando quién era el que estaba en él.
ellos decían, pero ¿cómo puede ser que este hermanito que yo lo veía haciendo ahí unas mesas puede tener el poder del Señor? Eso es lo que estaban diciendo. No creían, dice, y no pudo hacer milagro. ¿Será? Si la palabra dice que no hay nada imposible para el Señor, ¿cómo no fue posible que Dios pudo hacer milagro? Entonces, es que Dios no hace nada que no lo quieran la gente. Es decir, que Dios es un caballero. Si tú quieres que Dios haga algo, lo hará, pero te preguntará, ¿qué quieres que haga? Y cuando miraron a Jesús, hay mucha gente que reciben a Jesús Nazareno, pero no reciben el Cristo. Si tú recibes al Dios, el Mesías, el sanador, el suplidor, Él te hará lo conforme a lo que tú le pides. Pero si tú no le pides a Jesús, el Cristo, le estás pidiendo a Jesús el Nazareno, no lo verás. Hay personas que no reciben el milagro porque simplemente hay incredulidad. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, porque él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Así que Dios dio voces diciendo, Jesús, hijo de David. Es decir, que cuando tú llamas, tú le estás diciendo que tú eres el que todo el mundo cree por ahí, pero yo no lo conozco. Pero cuando él sabía, porque una de las cosas que él entendía es que cuando él decía Jesús, hijo de David, estaba ahora hablando del Rey de Reyes, del Mesías que iba a venir. Él estaba reconociendo de dónde venía. No era Jesús el Nazareno. Él no decía Jesús Nazareno. No. La gente le hablaba, viene Jesús el Nazareno, pero él, siendo ciego, reconocía la autoridad que venía caminando, sin verlo. Y hay gente que estaban al lado de él y no lo veían. Y era más ciego que el que estaba allí. Así que hay personas que están al lado, en los lugares, en la iglesia, pero no saben delante de quién están. Están delante del Nazareno. Pero ese ciego estaba reclamando la autoridad de ese que se venía caminando, que él no oía, él no podía ver. Él lo oía, él escuchaba la multitud. Mucha multitud venía. Todos los que estaban alrededor de él, es el Nazareno, todo, pero él decía, hijo de David. Aleluya. Él estaba reclamando algo diferente. Y es que el primer milagro que ese ciego recibió no fue la vista, sino la salvación. Porque él reconocía al Mesías. Él reconocía al Señor como su Salvador. Ese es el primer milagro que tiene que suceder en nuestra vida. La salvación. Ese es el primer milagro. That's the first miracle. Salvation. El primero. No sé, todos aquí llegamos al Señor de una manera. Pero el primer milagro que el Señor necesita hacer en nosotros, the first miracle that God needs to do in us is salvation. So once we're free, then we could be healed. Nadie puede ser sano si no es salvo. La verdadera sanidad viene a través de la salvación. Así que ese es el primer milagro. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Que reciba la vista. Así que me llama la atención que entre toda la manifestación de algo, de tanta gente, el Señor escuchó a un ciego, uno de los tantos que le rodeaban. Reciba eso. Así que a él le rodeaban miles de gente que le seguían y el Señor iba en su camino hacia Jericó. Y entre toda la multitud había un ciego que daba gritos, a tanto que el Señor tuvo que detenerse para ir y mirar lo que el ciego quería. Y lo lindo es que no solamente él gritaba, habían gente que querían apagarlo.
Había gente que decía, cállate. Porque hay gentes, el enemigo tiene gentes y hay personas que quieren callarte lo que Dios quiere darte. Aleluya. Así que hay veces hay personas que dicen, ¿para qué vas a ir a la iglesia? ¿Para qué vas a hacer eso? Eso no sirve. Eso, ¿para qué cristiano? ¿Qué es eso? Hay personas que quieren alejarte de tu milagro. Y eso es lo que uno dice, ¿sabes qué? No. Yo le sigo. Y así como el ciego era constante. Cállate la boca. ¿Qué tú haces hablando? Pues sigue. No te va a escuchar. Y él decía, no, eso tú no entiendes. Yo soy hijo de David. Él está diciendo, Jesucristo, estoy aquí. Pero cuando dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, si tú quieres que el Señor te dé esas cosas grandes y ocultas, ahora te toca a ti clamar, pero ahora con fuerza y declarando que Él es el que hará el milagro. Aleluya. ¡Qué tremendo! ¿Qué quieres que haga? Podemos pensar que lo obvio era que el Señor le pregunta al ciego, ¿qué quieres que haga? Quizás en la carne dice, pero no es obvio que soy ciego, quítame esta ceguera. Esa es la carne, porque en la carne nosotros le pedimos a Dios cosas que son carnales, pero lo que Él quería era otra cosa. Y es que lo que Jesús le preguntó, esto es porque si no tienes claro lo que quieres, la fe no puede ejercer. Tiene que ser claro, definitivo y conciso. Me explico. Cuando yo le digo al Señor, Señor, bendíceme. Y dice, yo tengo un libro de bendición. ¿Cuál de ellas quieres? Porque dice que Él ya nos bendijo en lugares celestiales. Pero ¿qué es lo que quieres que haga contigo? Si el Señor te pregunta hoy, ¿qué quieres hoy que haga yo contigo? If God asks you today, what do you want me to do with you? ¿Qué quieres que haga? No le digas que me bendiga. No. Don't tell me, bless me. No, I know that. That's what I want to do. Pero ¿cuál de ellas? ¿Qué quieres que haga contigo hoy, este día que estamos aquí ahora? Ahora mismo. Si el Señor te pregunta ahora, ¿qué quieres que haga? Si queremos que Dios se mueva, debemos decirle en qué. Ahora, atrévete a decirle hoy, yo quiero que me bendigas en eso. Yo quiero que tú salves a, ponle nombre y apellido. Yo quiero sanidad sobre esta persona. Yo quiero de mi hogar esto en específico. Yo quiero que mi finanza haga esto para que bendecir a esto. Porque a veces me dice, Señor, hazme millonario. Y dice, ¿para qué? Si tú le pides al Señor y dice, God, can I be rich? Posiblemente el Señor dice, for what? ¿Para qué quieres ser millonario? Para tener todas las cosas. I want to have a new yacht. Quiero tener una casa en Hawái. Aquí. That's not a blessing. Eso no es una bendición. Eso será algo que te atará. Porque de la abundancia de tu corazón habla la boca. Y la raíz de todo mal es el amor al dinero. Es decir, que si tú amas más al dinero que a mí, jamás podrás tener un centavo de mí. Pero si de tu palabra dice, Señor, bendíceme para yo bendecir, dice, oh, yeah, that's one of mine. Porque si tú no quieres bendecir, es simplemente para ti. Entonces se llama avaricia. Y la avaricia no es un deseo del espíritu. Entonces, hay personas que buscan una bendición financiera de parte de Dios, pero caminan con los codos. Yeah. Okay. There's people that want a blessing, financial blessing, but they're greedy. I don't want this. I want all my money for me. That's not blessing. Porque cuando Dios te da algo, so you could bless someone else. Entonces, si tú quieres un árbol, escógelo de manzana, lo que sea. Es para que dé muchos ¿qué? ¿Y esos frutos para quién es? Para compartir. O es para todo para mí, no, esto es para mí, voy a hacer dulce para mí, o es para, ¿sabes qué? Voy a invitar a mi familia, para este domingo voy a hacer un apple pie, I'm gonna do a mango, y eso es lo que Dios quiere,
Porque Dios dice que Él le da un dador alegre. No se trata, mucho, como decían muchos en el pasado, se decía, yo di tanto, todos se vestían muy bien. Y vino una viudita y dio ahí unos kilitos ahí. Y ella le decía, pero mira lo que da. Dice, esa dio más que ustedes, hipócritas. Porque ella lo dio de corazón. Entonces, hay veces que lo que nosotros queremos de parte de Dios tiene que tener nombre y apellido. Señor, bendíceme para bendecir. ¿Por qué? Si tú me das 100,000, yo voy a invertir 40 para tu gloria, porque tu palabra dice que si yo pongo mis talentos, dice que se multiplica. Entonces, cuando tú siembras, verás, el Señor te va a seguir dando para que sigas bendiciendo. Mientras más tienes, más das. Porque le dijo eso a Abraham. Dice, lo sacó, le dice, mira las estrellas, ¿qué ves? Así será tu descendencia, porque a través de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. No le dijo nada más a los judíos en Israel, de ahí nada más, no te mezcle con nadie. No, a través de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, Jesús quería saber exactamente lo que Bartimeo quería que hiciera. Eso era lo que le estaba preguntando. Porque después de tanto grito, todavía, no es que Dios lo sabía, pero Dios nos pregunta, ¿qué quieres que haga? Bartimeo tenía la necesidad de ver, pero Jesús quería comprobar que también tenía el deseo de ver. Voy a decirlo de nuevo. Es decir, que él sabía la necesidad de ver, pero Jesús quiere comprobar también si nosotros queremos ver. Hay personas, tú quieres ver la gloria de Dios, tiene un precio. Pero no estoy seguro, entonces tú todavía no estás listo para ver la gloria de Dios. Porque para ver la gloria de Dios es el Señor, haz conmigo como tú quieras. Y ahí estaba Bartimeo, y el Señor le dijo, ¿qué quieres que hagas? ¿Qué quieres que hagas? Y le dijo, Señor, que reciba la vista. Las palabras de ese ciego significan algo más importante de simplemente tener 20-20. Creo que tú eres Dios el que me sana. Yo quiero verte. Porque nosotros ahora no vemos a Dios porque no creemos. Pero es que yo tengo que verlo. Hay veces tenemos el espíritu de Tomás. Si yo no pongo el dedo en la llaga, no creo que es Jesús. A veces tenemos ese espíritu en nosotros, lo que tenemos que decir, Señor, yo quiero ver. Yo quiero ver. En este día, dile, Señor, que yo recobre la vista. Ahora, vamos a ponerlo espiritual. ¿Qué es lo que tú quieres ver en tu vida? ¿Qué es lo que tú quieres ver en tu familia? ¿Qué es lo que realmente tú quieres ver? ¿Qué quieres que el Señor haga cuando te dé esa vista? Aleluya. No es el 20-20. ¿Qué quieres ver de tu milagro en tu vida? ¿Qué quieres ver? Ponle el nombre. Yo quiero ver a fulano ahora salvo en el nombre de Jesús. Yo quiero ver. Hoy es el día. En el nombre de Jesús. ¿Crees tú este día que Jesús tiene el poder para cambiar tu vida? No oigo un amén. Do you believe that Jesus could do a miracle today? Can you do that? ¿Puedes creer que el Señor puede hacer ese milagro? Quizás tu milagro no está aquí. Quizás tu milagro es alguien que no está aquí. Pero tú crees como el centurión que esta palabra tú la puedes mandar y será el milagro. Aleluya. Porque de eso se trata. De ahora manda esa palabra, cree ahora en este día, en este momento, que ese milagro se hará. Créelo. Mire, aquellos que conocieron a mi mamá los últimos días, ella es un milagro de cáncer. ¿De dónde la sé? El Señor la salvó de cáncer. El Señor la salvó de un accidente grandísimo. Ahí está, para la gloria de Dios. ¿Usted no cree? Ahí está. Porque nuestra vida no es del diablo, es de Dios. Entonces,
cuando Dios diga es cuando nosotros nos vamos, no cuando el diablo dice. Entonces, nosotros tenemos que creer en ese Dios todopoderoso. Pero cuando uno le dice que reciba la vista, ahora, si el Señor te preguntara, Señor, yo quiero recibir la vista para ver qué. ¿Qué quieres ver tú hoy? El Señor nos manda un regalo y vamos a celebrar la presencia y el regalo del Señor. Pero tú sabes qué, ahora, ¿qué quieres ver sobre ese altar? ¿Qué milagro quieres ver sobre Jesús de tu familia? ¿Qué tú quieres ver? ¿Es sanidad? ¿Es liberación? ¿Es tu familia, tus hijos viniendo al Señor? ¿Es tu esposo, tu esposa sirviendo? Póngaselo. Yo lo veo, Señor, yo quiero ver a mi esposo sirviéndote en la casa, Señor, junto a mí, en el nombre, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo lo quiero, yo quiero ver eso. Póngaselo ahí. Yo quiero ver All Nation Church, Señor, de que tú vengas de toda gente y de toda nación. Yo quiero ver para ti. No se trata de mí. Yo vengo para que tú crezcas. Ese es mi milagro. Señor, ese es el milagro que yo quiero. Ver tu gloria sobre este lugar. Señor, como ministro del Señor, yo quiero ver tu gloria sobre cada líder, sobre cada familia en este lugar. Los que están y los que no están y los que van a venir. Yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver a cada familia aquí representada sirviendo al Señor. En el nombre de Jesús. Yo lo quiero ver. Eso es lo que yo quiero, mi milagro. Ese es el milagro. Quiero ver a mis hijos sirviéndote también. Quiero ver tu gloria. Yo quiero ver un avivamiento sobre tu iglesia, Señor. No por nombres hechos de hombres, sino por tu nombre. Porque dice tu palabra que tú eres Jesús. Y si yo quiero, Señor, Jesús el Cristo. Ahora atrévete ahí. Señor, ahora Jesús, hijo de David. Ahora clámale. Clámale. Señor, ahora yo quiero ver ese milagro en mi vida. ¿Qué quieres que haga? El Señor te dice ahora. Vamos a ponernos de pie. El Señor nos dice. ¿Qué quieres que haga? Jesús le dice. Recíbela. Aleluya. Recíbela. Tu fe te ha salvado. La pregunta es si nosotros tenemos la fe como para recibir ese milagro que Dios hoy, dice, no, recíbelo hoy, porque aquí lo importante es esto. Lo que tú recibes hoy, quizás no lo vas a ver cuando llegues a casa, pero que lo que tú recibes hoy, ahora ya se ha hecho en el cielo, en el reino celestial. Y como yo creo que todo lo que viene de ahí, el Señor ahora, yo sé que el Señor ya lo hizo para mí, porque yo se lo pedí. Y como yo se lo pedí, el Señor me va a dar mi milagro. Porque yo creo en el Dios Todopoderoso, en el sanador, el suplidor, lo cualquiera que sea tu necesidad. Si tú quieres recibir ese milagro hoy, te queda a nosotros recibirlo. Es decir, Señor, quiero ver este milagro. En el nombre de Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos. Reflexionar en esa palabra. En el nombre de Jesús, Señor.